dudas, vamos a conversar el día de hoy acerca de un ángulo distinto para comprender por qué además los políticos toman este tipo de acciones, algunos diríamos hasta radicales. Estamos aquí con la doctora Carmen González, la voy a presentar sin más preámbulos, psicoterapeuta, y por supuesto, además nos va a contar, doctora, usted cómo observa esto en la política. Gracias Claro, por estar aquí. lo que pasa es que cuando somos psicoterapeutas y en general, como de cualquier profesión, no podemos tener solo el ángulo de la profesión. Tenemos también aspectos de nuestra personalidad que nos obligan a ver lo que está ocurriendo en nuestra patria. Entonces yo planteo algunas hipótesis, ¿no? Sobre Keiko, sobre Vizcarra. Y sobre Keiko, por ejemplo, lo que yo creo es que a los 18 años, cuando el padre se va, ayer supimos por el congresista Vieira que no era verdad lo que ella decía de que se quedó por amor a la patria, sino que el padre la obligó. Cuando tú creces en una familia, vas a tomar elementos de esa familia. La primera hija casi siempre se identifica con el padre. Y entonces me da la impresión que de la chica con su cerquillito y gordita que sale cuando lo juzgan al padre, sale del lugar del juzgamiento del padre cuando lo condenan, donde quería defender a su papá, a la de ahora ha habido una metamorfosis. Ella se ha dejado invadir por los aspectos del padre más crueles, y entonces nos encontramos ante una Keiko que se llama para nosotros mecanismo de identificación con el agresor. Como no puedes sufrir, entonces te identificas con el que vio, con el que la gritó seguramente, con el que la maltrató, con la que la jaloneaba. Quien fue una autoridad, digamos, no necesariamente benévola en su casa. Claro, y además ya sabemos cómo la madre, si en público él ha sido tan cruel con Susana estando en Palacio, podemos imaginar lo que pasaba a solas. Entonces ella se identifica con él y ha sido, en mi hipótesis, invadida masivamente. Es Alberto Fujimori. Y es tan Alberto Fujimori que es cruel hasta con el padre, con la madre, con el padre, en general. ¿Y por qué, por ejemplo, el hermano Kenji más bien se le asocia más con Alberto Fujimori? Claro, lo que pasa es que Alberto, Kenji tiene otra identificaciones. Kenji es el segundo hijo varón, Hiro estaba muy pegado a la madre, Kenji se acerca al padre, el padre lo protege, y ha tomado del padre, porque nadie es malo total, aspectos más positivos, ¿no? De padre, ¿no? El padre le gustaba el campo, el padre era como, tenía un aspecto también, seguramente que ha sido un padre cariñoso con él, y más aún viendo que él no tenía madre, porque él lo separa de la madre. Entonces nos encontramos con Keiko, cruel, fría y psicopática como el padre. Psicopática quiere decir una persona que solo ve su beneficio y que no tiene culpa. No siente culpa. Pero acá hay un asunto del que habla Winnicott. Cuando tú te sientes culpable, tú te arrepientes y arreglas las cosas. Pero en personas tan crueles y psicopáticas, dice Winnicott, de que la culpa no la sienten, pero es inconsciente, es como que tu cerebro procesa. Entonces eso. Se guarda, no, te sientes culpable, no te das cuenta conscientemente, pero ese saber que has actuado mal hace que tú, sin darte cuenta, acciones en contra tuya, como castigándote, sin darte cuenta. Entonces el padre le ocurre eso, porque él no tenía para qué venir de Japón y vino para ser condenado. Eso ocurre con los delincuentes. ¿Cómo afecta a Keiko Fujimori, hablando de todo este tema familiar también, que tenga, pues, no sé, 7, 8% de aprobación, que haya caído en las encuestas, es que ahora haya perdido tantas veces las elecciones? Claro, ella primero no tiene estructura para perder las elecciones, porque eso ocurre con los delincuentes. ¿Cómo afecta a Keiko Fujimori, hablando de todo este tema familiar también, que tenga, pues, no sé, 7, 8% de aprobación, que haya caído en las encuestas? Es que ahora ella te remodela. Claro, cuando no te remodelas, quedas a lo que te dieron, y ella es Alberto, no se ha remodelado. Si tiene un aspecto propio de ella, es que es alumna del tío Montesinos. Entonces ella es autodestructiva. Yo le dije hace muchos, unos 3 o 4 años en el Diario 1, que ella nunca iba a ser presidenta. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de ver sus errores y no tiene estructura. Es como que una licuadora de medio para 1 litro, tú le pones 6, no puede procesar. Por eso es que pierde las elecciones y sigue con la rabia. Acuérdate tú, cuando ya toda la prensa internacional estaba en el balcón de PPK, ella seguía gritando
en el Meliá como que había ganado. No puede aceptar, es como una madre que se le muere su hijo y sigue hablando con él, entra al cuarto. Eso no puede ser. Entonces ella no tiene estructura para procesar la pérdida. Entonces se ha llenado de rabia y de ira. Yo ayer, antes de venir a este programa, estaba mirando la dureza con la que cuando va PPK a pedir la cuestión de confianza con Zabala, jamás se pudo imaginar que podían salir a atacar brutalmente. Me acuerdo que Alcorta a Basombrío casi lo hace arrodillarse, ¿me entiendes? Porque además ella contagia, porque las emociones te imantan. Entonces ella contagiado, ahora está ocurriendo otro fenómeno en la bancada, pero les ha imantado esa agresión que ella tiene. Ahora, pero algunos piensan, por ejemplo, yo pongo un más concreto. Cuando entró Daniel Salaverry a la mesa directiva y comenzó a hacer algunos cambios, dijo, no van a irse con la gasolina, vamos a quitar los frigobares. El pobre Salaverry quiso tener un perfil propio y se lo bajó en One. Y esa dicen fue Keiko Fujimori. Y ella les infunde miedo inconsciente. Y ellos tienen que saber que ese miedo que sienten por ella no es por ella, sino que miedo que traen de sus historias con su padre, madre, y ella lo activa en forma inconsciente. Entonces tú ves una gente que sin que ellos hacen lo que ella dice. Entonces, pero ahora ella ha caído en una paradoja muy, muy brava. Porque si se defiende, porque está defendiéndose judicialmente, policialmente, se hunde políticamente, porque ya la gente se ha dado cuenta, ¿no? Entonces ella si se defiende y sale libre, se hunde políticamente. Y si quiere seguir en la política, se va a hundir judicialmente, porque va a tener que someterse a investigaciones. Entonces lo que ha hecho por el momento y en la coyuntura es hacerse siamesa. Porque es siamesa de Chávarri. Los dos están en lo mismo. Si él quiere seguir siendo fiscal con un hombre, tiene que someterse a investigaciones y va a caer. Y si es que él quiere someterse a investigaciones, está perdiendo la fiscalía. Entonces estamos ante una coyuntura donde esto ya creo que Keiko no tiene futuro. Y le está doliendo aceptar esa realidad. Simplemente la niega, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando nos enfrentamos, digamos, y para hacer un paralelo como usted lo hacía, ¿no? Con Pedro Pablo Kuczynski, a diferencia de cuando nos enfrentamos, y digo enfrentar porque nadie va a negar que hubo una crisis, que hubo enfrentamientos, que hubo puyazos entre el Ejecutivo y no solo entre la bancada de Fuerza Popular, sino la propia Keiko. ¿Cuál es la diferencia entre ese crispamiento con PPK y el que hay ahora con Vizcarra? Porque digamos que PPK estaba mucho más, entre comillas, algunos dirían, capturado, sometido. El señor Vizcarra es que lo sorprendió, ellos estaban acostumbrados, Torre, etcétera, en Zabal estar en un directorio normal y encontrarse con gente que les salió de esa manera tan brutal, los paralizó. Ahora con Vizcarra, la personalidad de Vizcarra es diferente. Primero, que no tiene el rabo de paja que tenía PPK, la primera cosa. Segundo, Vizcarra viene de una familia de padre que nunca se le ha conocido que sea un mañoso al padre de él, era creo que fue congresista del APRA. Entonces, él ha mamado política en su casa y ha querido superar al padre. Por eso es que hace cosas por la región. Ahora, ¿cómo lo veo a él? A él lo veo, por una parte, Vizcarra está actuando con mucha cautela, por una parte. ¿Me entiendes? Pero también midiendo su paso porque viene además de pero una vacancia, tenemos que entender que no tiene organización y no tiene partido. Tal cual. Pero por otra parte ha abierto una línea de vínculo con el pueblo donde no va a poder retroceder. Entonces, y el pueblo le va a exigir más, porque el pueblo de alguna manera lo apoyamos, claro, críticamente lo apoyamos, pero porque no podemos estar de parte de la corrupción. La corrupción son como animales depredadores. ¿Entiendes? La corrupción no es solo corrupción. Se llevan la plata y hay niños anémicos, hay viejos que se mueren de hambre, hay gente que no tiene agua. O sea, acá hay culpables de toda esta situación del país. Entonces, él ha abierto un boquete donde no va a poder retroceder y lo único que le va a quedar es afianzar las reformas. No puede quedarse igual. No puede quedarse en referéndum. Va a tener que hacer constituyente, va a tener que hacer una nueva constitución, o sea, ya no puede retroceder. Pero vemos, yo lo veo en el corto plazo a un Vizcarra que tiene que afianzarse
y a una Keiko fuera de la realidad. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Yo también me planteaba esto en pocos términos con respecto a la gente que nos rodea, porque yo entiendo que eso también forma parte del análisis, como usted dijo, todos traemos un poco de la mamá, de nuestro papá, de nuestro alrededor y de nuestro proceso de socialización, cogemos el resto. Claro, nos claro, definimos. Claro. La gente que rodea a Martín Vizcarra, la gente que rodea a Keiko, ¿puede modificar, digamos, esta relación entre ambos? ¿Puede jugar un papel importante? Mira, primero, ¿puede engrandecer a Keiko o a mí me enchiquecerla? parecería que es verdad que hay que tienen que conversar. Ya eso es la parte política, que yo puedo estar muy equivocada en eso porque yo no manejo eso. Pero sin embargo, yo recomendaría, si es que primero no puedes creer en absoluto en Keiko. Cero. Porque te puede decir una cosa y hace otra, porque tenemos que saber, y tiene que saber Vizcarra, que la personalidad de Keiko, al margen de su voluntad, ella no tiene culpa y todo lo que va a hacer es a favor de ella, no del país. Todo lo que va a hacer. Entonces, es una persona no confiable. Y si hay que reunirse, habrá que reunirse para mí con cámaras. Para mí, que el pueblo vea el acuerdo. Y mire, yo tengo una cifra que la veía de las encuestas, no sé si sirva, pero la suelto como para que la gente se entere. 4 de cada 10 peruanos, peruanas, 40%, para ponerlo en porcentajes, dice que Keiko se perjudica por los congresistas naranjas que le dan mala imagen. Entonces yo por eso hablaba un poco es que acá hay un círculo. O al revés, de repente, ¿no? Es una... o viceversa. Siempre no lo sé. tú influyes en mí y yo influyo en ti. Hay Claro, es una relación bivalente. Claro, ¿no? entonces yo creo de que ellos son producto de Keiko. Con una líder diferente que le saque a la gente lo mejor. Hay en una institución un hombre honrado y entonces con una mística todos nos contagiamos, pero si vemos que hay un ladrón todos quieren robar. Claro. Entonces lo que pasa es que o ella ha sido muy mala para seleccionar o su segundo o tercero ella los eligió muy mal y han seleccionado hay gente de muy bajo nivel y delincuentes, o de lo contrario, ella los eligió así. No tiene otra alternativa. Entonces, dentro de la bancada, no dudo que habrá gente que puede valiosa y que guarda perfil bajo. Pero hay otras personas que se han acercado, han jugado un rol, por ejemplo, Alcorta. Ya. Alcorta no tiene ningún desarrollo intelectual, no tiene un pensamiento lúcido, no es creativa. Sin embargo, es como que hubiera sentido que tenía que gritar porque eso quería su jefa. Es más, las personas autoritarias, cuando se encuentran con un autoritario, se someten. Yo me acuerdo que, por ¿Dos supuesto, personales autoritarias no claro, chocan? un coronel puede ser bravo, pero a la hora que se encuentra con un general se asusta. Okay. Entonces, porque justamente tú quieres ser poderosa porque en la infancia te sentiste un piojo. Entonces te identificas con el que te pisó y te pones poderosa, pero tienes ahí un núcleo. Acuérdate de Fujimori, cuando se levanta Salinas, se asusta y se va a la embajada de Japón. O sea, el poder, siempre detrás del prepotente y poderoso hay un núcleo que lo haga encubierto, pero de mucha debilidad. Claro. ¿No es cierto? Inseguridades quizá también. Claro, entonces yo me acuerdo que, y esto hay que tenerlo presente para que la gente sepa que no lo que te veo eres. Hay cosas manifiestas, pero hay el 90% es oculto. Claro. ¿Me entiendes? Entonces no somos lo que aparentamos. Entonces yo me acuerdo que Alcorta la entrevistó Glatzer Tuesta en IDL Radio. Y ella, ¿qué dijo? Que se le escapó porque es impulsiva y dijo, merece la prisión. Y eso fue a las 8 de la mañana y a las 10:30 salió en medio diciendo, ya he pedido perdón a Keiko. ¿Me entiendes? O sea, para toda autoritaria hay una más autoritaria. Claro. Entonces, dentro de la bancada hay gente que tiene que tiene recursos propios, digamos, la letona. La letona tiene recursos propios, ella es del estudio Echecopar, no hay nada, no la va a obedecer ciegamente. Por ahí le interesará si... pero además tiene una carrera fuera de la política. A eso me refiero, ¿no? Porque tiene hay gente recursos que propios. Depende tanto de la política que no quiere salir de ella y que en todo caso... Pero a ella lo que le interesa es ser la ella. primera en la lista, si es que hay lista para el Congreso, en el 21, y tendrá un lugarcito, ¿no es cierto? Pero Alcorta ya para mí está muerta, no la van a poner, ¿entiendes? Porque la única gracia era gritar. Y eso no es nada. El caso del por ejemplo, los ex presidentes de mesa directiva que el Fujimorismo... Por ejemplo, escogió. Luz Salgado. Luz Salgado fue la Hay primera. una diferencia sustancial entre Luz Salgado y la Cuculiza.
La Cucuruza tiene sus propios recursos, no le debe a Fujimori. Ella ya existía políticamente cuando la llaman a Fuerza Popular. No sé si se llama Fuerza. En cambio, Luz Salgado es nada. Era una empleada administrativa de Alberto Fujimori, pero muy calculadora. En el momento en que la llama, ella rompe con Alberto y se va con Keiko. ¿Me entiendes? Entonces, y luego, cuando lo eligen a Kenji, todavía se le ve un afecto, pero ella ya es sierva de Keiko. Pero hay una relación así, servil, ¿usted cree? Entonces, claro, la persona autoritaria solo hace vínculos serviles. Solo hace vínculos serviles. No hace amistades, ¿no? No. Vínculos Cuando vemos, por serviles. ejemplo, los desayunos en las campañas presidenciales, y está Keiko con sus hijos, con su esposo. Bueno, ahí... Porque ha formado una familia. Pero, no queremos eso hablar, no digamos, tiene nada mal que o bien ver, de ninguna eso no familia, tiene nada eso que no se ver. entiende, Todos pero... quieren a sus hijos. Todos, del hombre más moral al más amoral quieren a sus hijos. Por supuesto. Eso no tiene nada que ver. Claro. Lo que estamos hablando es que cada uno de los que saca la cabeza en la bancada tiene una razón y la personalidad. Claro. Luz Salgado es la fachada muy... aparentemente racional. Sin embargo, yo me acuerdo que una vez, no sé si habían venido a uno de los Avengers, como si fuera una niña, le dieron la mano y se volteó. O sea, es una persona y además ella le ha dado la espalda a Alberto Fujimori, ¿me entiendes? Y eso es para mí como una traición, ¿me entiendes? Sí. Ahora, Galarreta, ¿qué tiene en su background? Galarreta no es nada más que un hombre que ha saltado de uno a otro. ¿Qué futuro tiene? Nada, solo tiene que someterse a Keiko porque puede estar en segundo o primero en la lista que pueden hacer para el 21. Pero ¿qué mérito tiene? ¿Ha sido un abogado bueno? ¿Un político bueno? Nada que ver. Pero tienen que someterse porque todavía Letona le puede cuestionar. Miki Torres todavía, tú lo ves que mantiene una independencia porque le debe estar pesando haber estado con ella, pero de alguna manera era el último hijo, creo, de una familia y ha querido ser como el padre, ¿no? Entonces, ¿Qué pasa? A ver, hemos hablado un poco de los políticos, pero parece que las mismas actitudes las vemos, por ejemplo, con el señor Chávarri, de quien ya habíamos conversado un poco. Claro. Jueces como el señor Inostroza, yo le voy a confesar esto, porque usted me decía, claro, toda persona buena o mala quiere a sus hijos, a mí me gustaría creer que es así, es verdad, pero cuando yo escucho los audios del señor Inostroza que dice, la ha desflorado, tiene 11 añitos, ¿y qué quieren? ¿Que se le libere o que se le baje la pena? Claro, pero escúchame, eso a mí cuando tú el alma es como una casa interna, entonces cuando tú tienes una casa interna estructurada, todo lo que haces tienes como un yo, como un ojo que está viendo y controlas. Pero para estos psicópatas se dividen, se desdoblan. Entonces hacen una cosa, hay uno preocupado, que tú viste en Ríos, adoraba a su mujer. Ríos, por ejemplo. Walter Ríos, adora a su mujer y después llama a la otra chica. O sea, se desdoblan. Eso se llama disociación. Existen dos y los dos sienten que son verdaderos él. Entonces, cuando llama a su mujer y se preocupa, sí, hijita, amor. Pero después, cuando está con la otra chica o con otras chicas, es otra persona. Entonces, son personas disociadas. No hay uno, hay algunos. Ahora, solo quisiera hacer esa salvedad, el margen de la vida política, la vida privada de la gente es privada, perfecto. Eso lo deberá analizar cada uno. Ojalá que tengan una psicoterapeuta, doctora, para que puedan analizar esto. Pero los psicópatas es muy difícil que tengan arreglo. Cuando ya se convierte este señor, que tiene de repente, no sé, de acuerdo a usted, algún problema de personalidad o algo, y eso lo refleja en su actitud como fiscal de la nación, como juez supremo, ahí ya se preocupa, porque hay delitos, hay faltas. No es un problema de la personalidad. La psicopatía, que son personas que aparentan, algunos, porque hay desalmados, pero en los políticos hay psicópatas que aparentan la normalidad, pero si tú los observas en su línea, en el tiempo, en el presente siempre te van a dar la razón y te van a dar un floro y van a justificar. Pero cuando tú los analizas en el tiempo, te vas a dar cuenta que no tienen normas. Para ellos es bueno lo que les favorece. Si tienen que ser religiosos, se van donde el cura y rezan. Claro. Si tienen que ser ateos, lo son. O sea, ellos todo lo que hacen es a su favor y no tienen, no hay bueno ni malo para ellos. Si yo hoy día me llevo tu celular, tú me dices, doctora, yo la invité. Ah, sí, pero más responsabilidad es tuya. Porque ¿por qué no cuidas tus cosas? Claro. O sea, hay
El cerebro, eso tiene que saber la gente, el cerebro es una máquina de formar pensamientos, pero si tú no estás conectado con emociones, sentimientos éticos, entonces es peligrosísimo, porque todo lo justifican, ¿me entiendes? Por eso, para ver la ética de la gente, hay que verla en el tiempo. Y allí podemos saber qué políticos son psicópatas, porque todo lo que hacen es a su favor. Dime, Keiko, ¿qué ha hecho a favor del pueblo? Dime qué. Me gustaría responderle, pero todo ha sido en beneficio de ella, sin darse cuenta que se estaba autodestruyendo. ¿Me entiendes? Porque ahí hay una culpa inconsciente, ¿no? ¿Y cómo hacemos, doctora? No sé, algunas personas, yo estoy leyendo, hay muchos comentarios en las redes sociales, personas que dicen hay que hacerle, por ejemplo, perfiles psicológicos a esta persona antes de elegirlos ¿sabe lo que como pasa? autoridades. No es perfil, porque el perfil te dice que ¿qué vas a hacer perfil a un psicópata? Si su característica es ser seductor. Claro, ok. Entonces es terrible el psicópata. Ahora, no es enfermedad. Es forma de ser. Claro. Es como alguien que nace con 1,10 m, ya, ¿qué vas a hacer? ¿Entiendes? Eso no es enfermedad, no se cura la psicopatía. Al que es loco, que es el psicótico, que pierde la razón, tú le puedes medicar. Claro. Pero a ellos no, ya están hechos por su historia. ¿Entiendes? Algo ha pasado que se han quedado sin normas. Es como que solo se quieren ellos. Por eso, si es que Vizcarra quiere reunirse, hay que hacerlo en público y con pantallas. Usted nos habló del tema de Vizcarra, de su personalidad. Hay personas que no le dan, digamos, la fe para que termine su mandato hasta el 2021. ¿Usted cree que sacó el impulso para plantear el referéndum, incluso para deslizar un tema de cuestión de confianza? Yo creo que él no es casualidad que haya sido jefe de la región y que haya hecho obra. Capacidad de persuasión, de convicción la tiene, ¿no es cierto? Pero ahí estaba solo, corría solo. Cuando él, me parece, esto es una hipótesis, lo llaman a la plancha presidencial, todavía tenía un rol importante, y él se sabía importante, porque era el color cobrizo, mestizo de la plancha. Una identificación, además. Claro, además la gente se identificaba del pueblo, los demás. Acá, quiera o no, hay un racismo, hay exclusión social, hay blanquitos. Eso real, eso quien no lo reconoce es porque no quiere saber cómo es el Perú y lo que tiene que cambiar. Cuando hay un cambio, cuando él se convierte ya cuando ya los eligen. A mí me parece, porque los cambios que los seres humanos tenemos a veces son inconscientes, paulatinos, sin darnos cuenta. Entonces, una mujer se deja maltratar y de repente se convierte en un estropajo, pero no sabes en qué momento lo hiciste, es lento. Entonces, me da la impresión que Vizcarra, cuando ya es presidente, cuando es vicepresidente, va al grupo de donde él era importante, y se encuentra con un conjunto de blanquitos que eran amigos entre ellos, y él tiene que haberse sentido marginado. Foráneo, digamos, en todo caso, de alguna manera. No era del grupo, ¿no? Entonces, la gente con más recursos se conocen, hablan de Roque, de Juan, no hay necesidad de apellidos, se conoce. Él era un cuy en tómbola. Ya. Entonces tiene que haberse sentido incómodo sin darse cuenta, viene lo de chincheros, y debe haber sido alivio para ese grupo y para él mismo haberlo llevado a Canadá. Claro, porque mucha gente dijo se lo está protegiendo, otros dijeron se lo está alejando del gobierno. Él ha querido, porque había sentido que estaba pintado en la pared, y además, ¿qué puede hacer él con Susana Lapuente? Pues, ¿te entiendes, no? Ahí hay una diferencia, lo han utilizado, etcétera, y él se hace, en el momento le habrán dicho, ay... El rol de Mercedes Arauz en todo ese tema también previo a la vacancia. Bueno, Mercedes Arauz es una mujer de clase media, pero que parece que fuera pituca, ¿no? Pero su origen es clase mediero, ¿no? Y yo creo que es una mujer que le interesa mucho el poder, ¿no? No he seguido la línea de ella, no conozco sus antecedentes, si no, los diría, tengan la plena seguridad. Entonces, creo que luego, estando allá, Vizcarra no tenía por qué, aliarse masivamente con PPK. Entonces guarda su independencia y conversa porque quiere... La gente me ha hecho un par de preguntas interesantes, doctora, quisiera trasladárselas. Una persona, ¿no es cierto?, nos dice y nos hablan de la señora K, ¿no es cierto? ¿Y por qué, a pesar de que, por ejemplo, Keiko Fujimori dice, yo no me reunía a solas
O sea, prácticamente pues claro, ya, ella lo dice, pero sí claramente. insistiendo en que no es la señora K. Claro, pero mira, Entonces, es que de alguna manera ella no se llamaba la señora K, sino desde fuera le han dicho, ¿no es cierto? Claro, por supuesto. Entonces, pero así es importante que ella en la entrevista del Comercio dice, nunca me reuní a solas con Inostroza. O eso es un lapsus, porque que se le ha escapado, o de lo contrario está abriendo una línea para que si mañana se descubre que se ha reunido, ella diga, yo lo dije, ¿no? Claro, no soy mentirosa, por si acaso. Claro, ¿no? Pero bueno, estamos en una situación muy difícil donde los siameses, Chávarri y Keiko, para mí, van a la autodestrucción, pero se van a defender hasta donde puedan, ¿no? Porque se están defendiendo en la cárcel. Con pues, uñas ¿no? y dientes, como dicen. Con uñas y y una dientes. pregunta más también que me llamaba la atención, porque la gente dice, bueno, así como Keiko, esa fuerza popular, de repente Alan García, que ahora ha anunciado su regreso a la política, entre comillas, regreso. Con Alan García, García, si bien nadie le ha probado que ha robado, bueno, estaba lo del BCCI, estuvo una de Siracusa, de toda la vida, Siracusa dijo que él había hecho actos deshonestos con el tren eléctrico, y todos tenemos que saber que cuando él dice, yo nunca me han juzgado, es verdad a medias, porque cuando lo acusaron en la fiscalía, se le hicieron juicio y prescribió. O sea, es inocente porque el tiempo hizo que no lo juzgara. Con Alan García no hay ninguna prueba, ¿no es cierto? Pero hay un dicho, el corazón no engaña. Y los peruanos sienten y sentimos, a pesar de no tener pruebas, pero es un sentimiento que ha robado. Pero ahora, el liderazgo... Además, otra cosa, cuando le dice Olivera una serie de claro, cosas, nos acordamos. momentito, a mí me las dicen, y si yo no es verdad, me le voy encima. Claro. Le digo, oiga, ¿qué le ha pasado a usted diciéndome eso? ¿No es cierto? Y le hago juicio. Pero a él se quedó petrificado y lo único que hizo fue tener esa sonrisa que él tiene, que se llama inmotivada. Tú ves que los muy trastornados caminan sonriéndose por la calle. Él no se ríe porque hay algo para reírse, sino que es una mueca. Y eso, la clínica dice que a veces cuando los niños sufren mucho en la infancia, hacen esa mueca de sonrisa, que la tenía también Rosario Ponce, ¿te acuerdas? Una sonrisa como para autoengañarse, ¿no? Y él es un hombre que ha sufrido, pues él nace y su mamá tenía que ir a ver al padre, que el padre era valioso, porque el padre tenía un cargo alto dentro del partido, secretario creo de organización, y estaba preso, ¿entiendes? Y la madre estaría con él, había un hermano mayor, o sea... Pero hay un liderazgo, digamos, también autoritario, similar a él también, para mí también tiene rasgos psicopáticos, también, todo lo que él hace es a su favor. Tú ves cómo, además se va a la iglesia con Cipriani y sin embargo sigue casado con Pilar, ¿no es cierto? Y se ha hecho separación de bienes, ¿no es cierto?, pero nada más, están separados, pero ¿por qué no se separan? Ya eso es un asunto de ellos. Pero él vive para la iglesia, y él va y reza, es un amante, no es, y no porque yo quiera darle un título, ¿no? Que no tiene su hijo, etcétera, pero no se separa, él está casado con digamos, Pilar. esa ambivalencia de muchos personajes políticos también nos puede decir mucho de esta, claro, pero además él logra, las personas tienen que saber que las palabras valen de acuerdo a quien las dice, pero cuando somos niños nos quedamos endilgados con la palabra. Cuando él habla, estoy clara quién es, para no creerle. Pero las gentes no, la gente cree en la palabra, porque como la mayoría de gente es honesta y decimos cosas reales, tú no puedes imaginar que un político no las dice. Entonces él logra, otra persona como uno, digamos, claro, él logra caminar con una persona extramatrimonial, porque es extramatrimonial porque no se ha divorciado. Ni lo va a hacer, no sé, eso es un asunto de él. Bien, doctora, la verdad es que nos da para horas de análisis, lamentablemente ya no bonito, yo no sé, estas son hipótesis, puedo estar equivocada, pero son mis hipótesis. Muchísimas gracias, doctora, por estar aquí. En todo caso, un análisis interesantísimo para comprender un poco más la actitud de nuestros políticos, pero para saber, como usted dice, de quién vienen las cosas de a fondo. Muchísimas gracias a la psicoterapeuta Carmen González por haber estado con nosotros en el programa. Gracias a ustedes, amigos, como siempre, por vernos día a día a partir de las 10 de la mañana en las redes de Diario La República. Manténganse enganchados porque ya viene el noticiero a la 1 en punto. No se olviden de seguirnos en la página web y, por supuesto, en las redes. Se viene el versus, el debate
debate electoral, que hoy hay nuevos candidatos a la alcaldía de Lima para que